día, ¿cómo andan? Yo prefería sentarme para estar un poquito más cómodo. Primero que nada, me presento, mi nombre es Gonzalo Evangelista, soy miembro de SUMEC, de la Asociación Civil, una asociación civil de derechos humanos de la provincia de Mendoza. Como soy el primero a hablar de la asociación, está mi presidente y mi vicepresidente ahí sentados. En nombre de ellos, en nombre de todos y todas, les agradecemos la invitación. La verdad que escuchando a Eva diciendo bueno, la necesidad de que las asociaciones y que los organismos de derechos humanos y que la gente en general se preocupe y se involucre, este tipo de actividades, este tipo de iniciativas son fantásticas. Nos gusta mucho acompañarlas y apoyarlas porque es muy necesario. SUMEC, no sé si alguno o alguna la conoce. La asociación tenemos 11 años trabajando en materia de derechos humanos. Comenzó, lo voy a hacer bastante comprimido por el tiempo, la historia de la asociación. Comenzó por un grupo de abogados que militaba en materia de derechos humanos y lo hacía a título personal, y a partir de tener algunos inconvenientes y eso de poner la cara por ahí en otra época era un poco más complejo, con lo cual se tomó la decisión de generar una asociación que los agrupara y los respaldara, con lo cual empezamos siendo, yo estoy hace 5 años, la mayoría eran abogados, estudiantes de abogacía. En la actualidad hemos crecido un montón en cuanto a la interdisciplina. Estamos laburando en varias áreas. Escuchaba que hay muchas personas cercanas a materia de lesa humanidad. Es una de las áreas centrales. De hecho, nosotros tres hemos litigado, somos abogados en causas de lesa humanidad. Particularmente, a mí me ha tocado estar en la de San Rafael. Tenemos no sé si un honor o no, pero conseguimos la última sentencia a Luciano Benjamín Menéndez un tiempo antes de que falleciera. Tenemos un gran trabajo en ese área. Uno de los trabajos más importantes que realizamos es el informe que cuando llegamos dejamos ahí un par de libritos donde visibilizamos y promovemos la materia de derechos humanos en general en la provincia de Mendoza, con los temas más importantes que entendemos tienen que demostrarse en el año calendario. Mi exposición me ha tocado hablar de violencia policial, en realidad de detenciones arbitrarias. Se me ocurría cuando veníamos pensando cómo le íbamos a armar, yo voy a hablar de violencia policial, de detenciones arbitrarias, Eva iba a hablar de la cuestión penitenciaria. Íbamos a desarrollar varios temas que tienen mucho que ver con derechos humanos, pensando en estándares internacionales, derechos humanos, obligaciones del Estado. Me parecía interesante en esto de generar herramientas a quienes participaban, comenzar con una parte introductoria, desarrollando algunos temas, por lo menos poniéndonos de acuerdo en qué vamos a entender todos y todas de algunos conceptos. Derechos humanos, qué son las obligaciones del Estado, puntualmente qué son estándares internacionales y por qué son importantes. Y comenzando con eso, a mí me gusta, posiblemente todos tengan alguna definición de lo que son los derechos humanos. Son derechos fundamentales, derechos que tenemos todos y todas por el hecho de ser personas, que nos tiene que el Estado está obligado a cumplir. Pero a mí me gusta verlo más bien como un catálogo. En la práctica es un catálogo de derechos que tenemos y que los Estados se han comprometido y asumen personalmente a respetar. No sé si les ha pasado a escuchar que muchas veces los estados provinciales, nacionales, se quejan diciendo que por qué viene la Comisión Interamericana, por qué viene la Corte Interamericana, por qué vienen los organismos internacionales a quejarse. Sencillamente porque son los estados los que crearon esos organismos y son los estados los que se comprometieron a respetar lo que decían. Concretamente, no sé si han escuchado hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención, que tiene desde el artículo 4 al 26 un catálogo que enumera derecho a la vida, derecho a la integridad física, todos los derechos que los estados enumeraron, en los primeros artículos desarrolla cuáles son los compromisos que asumen. Argentina se ha comprometido en el artículo 1.1
a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos. La Corte, que es el organismo que los estados le empoderaron para que controlase y aplicase esa convención, ha desarrollado esos puntos. Y ha dicho respecto al respeto, cuando hablamos de respeto, es una obligación negativa, no violar. Entonces los estados comenzaron pensando, bueno, mientras yo no te mate, no viole el derecho a la vida. La Corte empezó a decirle que no era solo eso, no era solamente esa obligación de no matar, digamos, pongamos el ejemplo básico del derecho a la vida, o de no agredir, o de no lesionar, sino que además tenía una serie, era un poquito más amplio. Y se lo definió. Le dijo que tenía que prevenir, tenía que investigar cuando no podía prevenir, tenía que sancionar cuando no había podido prevenir, que había investigado y debía sancionar, y además reparar. Esas cuatro acciones, esas cuatro conductas que tenía que asumir el Estado, era lo que resumía en el respeto. Y la garantía era acciones positivas. Tenía que hacer cosas para que nosotros y nosotras podamos ejercer libremente nuestros derechos. Y además le suma, eso es el artículo 1.1, y el artículo 2 de la Convención Americana le dice que todo eso, que cuando esas prácticas y esas normas que violaban lo que se habían comprometido a respetar, debían adecuarlas. Entonces, aun cuando públicamente a nosotros nos pasa mucho que Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, critica mucho los organismos internacionales, como que viene de afuera, ¿por qué viene de afuera alguien a decirme algo? Y la realidad es que no es que alguien viene de afuera. Argentina asume esos compromisos sola, se metió en ese lío y además le dio estas herramientas a la Corte para que controle cómo lo estaba aplicando. Eso es por lo menos para mí, la importancia cuando hablemos, yo posiblemente, si tengo tiempo, desarrollar algunos estándares o algunos criterios, por eso son importantes. Más allá de la discusión que se da técnicamente de si es obligatorio, si vincula o no al Estado una sentencia concreta contra otro Estado, eso es relativo, porque lo importante es que Argentina se ha comprometido a respetarlo. Los estándares internacionales, que me voy a referir a algunos, son esos criterios precisamente que los organismos internacionales, la Corte, la Comisión, han ido desarrollando sobre determinados temas. En este puntual, en las detenciones arbitrarias, hay muchos estándares y son muy importantes. Y el otro puntito que quería por lo menos hacer un hincapié introductorio es el control de convencionalidad. Posiblemente no está muy desarrollado, no está muy arraigado en la sociedad, pero es muy importante. Es un poco el equivalente a hablar de constitucionalidad. Eso seguramente lo han escuchado todos y todas, hablar de constitucionalidad. Es, bueno, a ver qué relación tiene determinadas conductas, determinadas normas con lo que está previsto en la Constitución. Bueno, el control de convencionalidad cumple la misma función, pero en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de constitucionalidad, es en cada caso concreto. Todos los jueces y juezas de la nación tienen que hacer ese control, verificar si las conductas, si las normas y la práctica pasan ese filtro de constitucionalidad. Y en este caso pasa lo mismo con la Convención Americana. De hecho, ese filtro ya la Corte ha dicho que es de oficio. No hace falta que ninguna persona le avise al juez o jueza, ojo que eso no es convencional, debería ser, no, es una obligación de cada uno de ellos verificarlo. Incluso más, no solo son las autoridades judiciales las que tienen que hacer ese control. Esto por ahí en la práctica es sumamente difícil de llevar a la práctica, pero es una obligación que Argentina ha asumido. Y cuando hablamos de que todas las autoridades públicas deben hacerlo, hablamos de los municipios, hablamos de los ministerios. Por eso es muy importante que
nosotros y nosotras nos capacitemos en esto, o leamos, lo veamos, nos interesemos, porque hay que hacérselo ver. Si las autoridades públicas no lo revisan, se lo tenemos que avisar. Es una obligación que de hecho la tienen de oficio. No hace falta decírselo. Dicho esto... Gonzalo, una consulta como para profundizar un poco en ese tema de control de constitucionalidad. ¿Qué diferencia habría entre un control de constitucionalidad y de convencionalidad? Digo, si me pongo en la cabeza de algún juez o algún encargado de la administración pública en alguna área, y luego el control de constitucionalidad, que es el que estamos todos más habituados a escuchar, ¿no estaría también cubierto de convencionalidad? ¿Cómo juegan las cosas? Digo, pues, entiendo que uno es más amplio que el otro por la especificidad de los tratados, pero sí van por ahí. Sí, en principio sí, estaría incluido. En lo personal yo entiendo que la principal diferencia es que el control de convencionalidad incluiríamos también no solo la letra del tratado, sino todos los estándares internacionales que ha dicho la Corte que se deben respetar. A ver, un dato que por ahí, yo sí les pido, a mí me gustaría que a ustedes les sea útil, si yo tengo el gran problema de que hablo mucho. Entonces por ahí, si me voy por las ramas, me lo dicen. En este tema de la constitucionalidad, la Convención Americana está incluida en el bloque de constitucionalidad, es parte de la Constitución a partir del 94. Hay una gran discusión respecto de cómo incluirla, si no, si tiene la misma jerarquía. A mí me gusta pensar que sí, que es muy importante. Ahora, en la práctica, sí me interesa que se realicen los dos, como dice Fabricio por ahí. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, posiblemente el control de constitucionalidad lo incluya y sea suficiente. Ahora, con el control de constitucionalidad quedaría fuera posiblemente los estándares que maneja la Corte. Esa es por lo menos mi visión. Jane, metiéndome en el tema de las detenciones arbitrarias, analizando un poco la normativa, por ahí, si me pueden hablar los abogados, abogadas, estudiantes de abogacía, ¿cuáles son las normas que hoy más repercusión o negativas generan en San Juan? Sí encontré que en el Código de Faltas de San Juan está regulado hay un par de faltas que por lo menos a mí me parecen muy polémicas, y el Código Procesal Penal también. La provincia de San Juan regula la detención por no darle información a las autoridades policiales cuando se les requiere. También está incluido el artículo 100. También regula, eso tiene un equivalente, en Mendoza tiene un equivalente a la detención por evasión de antecedentes, que sobre eso me voy a explayar un poquito. Regula también el merodeo, el merodeo, en el artículo 199 del Código de Faltas, el merodeo lo regula como quien tiene antecedentes penales o tiene una condena penal, no puede andar merodeando. Y no lo logra definir mucho, muy vago lo dice, pero bueno, es la posibilidad que tiene la policía de frenarte en la calle y detenerte un tiempo. Cuando hablamos de las detenciones, para no entrar a detallar cada uno de los artículos del código o del código procesal, sí encontré que tiene algunas cuestiones que podemos, o disparadores, o que podemos tener en cuenta. Efectivamente, la policía tiene facultades para detenerte. Eso no está en discusión. De hecho, en un Estado de Derecho, que la policía pueda, el Estado pueda, es quien tiene el ejercicio del poder de policía, la posibilidad de usar la fuerza, que la policía sea quien lo ejerza, no debería estar mal. Las normas tienen algunos inconvenientes, pero no son discrecionales. Hay un nivel de discrecionalidad, pero el principal problema que encuentro en la práctica, que es el mismo que encontramos en Mendoza, es el hecho de que esas facultades discrecionales son escasamente controladas. El control está previsto tanto en el Código de Faltas como en el Código Procesal Penal. El tema es que
por ahí no se ejerce debidamente y no se reclama como deberíamos. Por ahí, si les parece interesante, se me ocurría plantearles algunas de las cositas que yo encontré que serían útiles tener en cuenta y que cada uno de nosotros y nosotras podemos reclamar sobre este punto. Además, el primer punto que me parece interesante es que las facultades discrecionales tienen control y no se lo están controlando. No son, por lo tanto, no son totalmente discrecionales. La policía no puede hacer lo que quiere con las personas en la calle, aun cuando los artículos, como el de merodeo, se lo permitirían. El otro punto importante es que la autoridad policial no es la autoridad que la norma plantea como autoridad para detener. Simplemente es quien, la autoridad judicial es la encargada o es quien tiene la responsabilidad sobre la persona detenida. La policía simplemente, en algunos casos, puede, sin la autoridad previa, detenerte, pero dando inmediato conocimiento. No se está a disposición de la policía. Eso también es muy importante. A nosotros nos ha pasado bastante en Mendoza. Claro, este tipo de normas, no hay que ser iluso, este tipo de normas cumplen su función simplemente con la posibilidad de generar temor y ya con tenerte 12 horas detenido, ya lo generan eso de te saco de la calle, te corro donde estás, pero no es la policía la que tiene ese poder, simplemente lo ejerce y tiene que dar conocimiento inmediato a las autoridades judiciales. Y el tercer punto importante es que tiene un plazo, todo este tipo de normas cuentan con un plazo máximo para tenerte detenido. En la provincia de San Juan hay diferentes artículos, dependiendo qué tipo de falta o delito no delito, pero qué tipo de falta se le impute a la persona, puede ser 12 horas, puede ser 24 horas, 48 horas, pero esos son plazos máximos. El principio general es la libertad de las personas, aun cuando haya cometido efectivamente una falta. Sigue habiendo presunción de inocencia. O sea, si una persona, puede pasar que una persona comete un homicidio y todo el proceso, hasta tanto no haya condena, lo pasa en libertad. Porque la privación de libertad, mientras no haya condena, mientras seas inocente, no tiene nada que ver en principio con el delito, sino que son otros los factores que lo afectan. Por ejemplo, que pueda interrumpir el proceso, que se pueda escapar, que tenga... Esos son los principios, no importa el delito, no importa la condena. Y en este caso, estamos hablando de... Voy a hacer un pasito más atrás. Para las faltas, ¿conocen más o menos la diferencia entre una falta y un delito? ¿Sí? Todos. La falta y un delito, ambas tienen naturaleza penal, sancionadora. Los delitos, las faltas son conductas, pequeñas conductas que el Estado Nacional no le interesa regular y las provincias no se la han delegado a la Nación. Lo cual son conductas que a las provincias, por una cuestión de convivencia, por una cuestión, le interesa tener una regulación con una sanción mucho menor, pero esto ya lo ha dicho no solo la Corte Nacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el hecho de tener naturaleza sancionadora, privar derechos, implica que se tengan que respetar exactamente los mismos derechos que en cualquier delito penal. De esto no voy a explotar demasiado porque los derechos los va a desarrollar Sergio en un rato. Sí. Soy de una biblioteca popular que está en la localidad de Cosito. Sí. Acá al lado. Sí, pasamos recién cuando venimos. Cuando el año pasado hemos vivido una realidad y tiene que ver con esto que vos estás hablando. Grupos de chicos, cuyanos, seguramente pasa en tu provincia lo mismo, se juntan en una esquina, comen un cigarrillo, tal vez tomando un vino o una gaseosa, tal vez por un poco, tal vez. Pero la policía de Cosito, cuando había un grupo de chicos que estaban juntos, los detenían. Llegó un momento en que cuando el chico que había ido a la escuela o había salido y no volvía de la casa, los padres, en vez de salir a buscarlo por el vecindario, iban a la comisaría. Buscaban primero ahí para saber que no estaba ahí. ¿Por qué? Porque pasaba eso, lo detienen, nadie avisa nada a nadie y el chico se queda ahí.
A las 4 horas dicen, ¿qué hace este pibe acá? Y ya pasaron 4 horas. Y ni hablemos si por ahí, claro, no hablemos si por ahí, no sé, el pibe se pone nervioso, se asusta, empieza a llorar, algo así. Y bueno, a veces castigado, desnudado, insultado. Y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y a las 6 horas dicen, bueno, a anotar. A las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde lo anotan en el libro de atrás que se tiene que hacer. Durante todo ese periodo de tiempo, nosotros estuvimos averiguando, considerando la Biblioteca Popular, estuvimos reunidos con vecinos. Nadie nos pudo explicar nunca nada. Vos ibas a la comisaría, quisimos hablar con el comisario, nunca lo logramos. Pero nadie supo explicarnos por qué. Tanto es así que muchos padres ya están sacando a los chicos con el documento. O sea, que el pibe vaya con el documento, que tampoco es garantía. Y que tampoco es obligación. Tampoco es garantía, ¿por qué? Porque el policía lo detiene, el chico saca el documento, ha pasado que el policía le ha dicho, bueno, sí, y lo detiene igual. ¿Por qué? No entendemos. Una posibilidad, de hecho, el Código de Falta regula como falta la patota, el Código de Falta de la provincia de San Juan. Ajá. Me pareció bastante, con conductas muy amplias, vagas, molestar. De hecho, a la patota la puede sancionar si está molestando en la calle. Es decir, un grupo de chicos que salen de la escuela gritando y está molestando, por ejemplo. Es muy subjetivo, a mí me puede molestar, a vos no. Pero si. La realidad es que no, el Código de Falta está. Es precisamente para ese tipo de conducta, para darle esa facultad a la policía. Bueno, no está regulado, no me van a detener a mí por estar sentado en un grupo de amigos jugando a cerveza afuera. Está apuntado directamente a un sector social bien claro, jóvenes. De hecho, nosotros tenemos, en parte de la investigación que comentaba Eva recién, yo estaba en la parte policial, una de las acciones que más datos nos generó fue mediante un litigio estratégico de una persona que había estado detenida por violación de antecedentes y que había fallecido. No pudimos probar, nosotros íbamos por el homicidio, no lo pudimos probar, pero sí logramos conseguir los libros de ese año calendario en la comisaría. De todo del año calendario, el 40% de los detenidos que habían pasado por la comisaría novena, una de las más grandes de Mendoza, el 40% de las personas que habían pasado habían sido por la violación de antecedentes. Habían estado el tiempo máximo de la privación de libertad para averiguar sus antecedentes, 12 horas, y ninguno había tenido problemas penales. Ninguno, el 1% en menores de edad y el 3% en mayores de edad habían luego seguido, o sea, habían tenido una consecuencia, los habían detenido porque los pedía una fiscalía. El resto, el 97% en mayores de edad, todos se fueron a su casa porque no tenían nada. Y cuando vos leías por qué los habían detenido, de hecho, el análisis fue uno por uno todos los detenidos, y habían pibes y pibas que ingresaban 10 veces en un año, que salían, daban la vuelta a la manzana el mismo día, habían ingresado 2 veces y habían estado 12 horas y un rato. De hecho, te hago la pregunta porque sé que lo hemos trabajado juntos. Que una de las formas si no es una de las formas, te hago la pregunta. ¿Acaso es una de las formas de extorsión del control social ilícito que se lleva a cabo con el uso arbitrario de la detención? El no control, no solo existe el control social directo al chico molesto, se lo saca, sino que a ese chico se lo lleva tantas veces para que después no esté. Entonces, te saco digo en términos, creo que compartimos 2 horas, no igual acá que Sí. tenemos las 2 horas de constitución. Te libero a las 11 horas 50 minutos, te detengo de nuevo. Te libero a 11 horas 50 minutos, te detengo de nuevo. Cuando te llevo tantas veces detenido, hasta este uso de puntero delictivo. O sea, vas y haces tal cosa para mí porque si no te detengo. Nosotros en Mendoza tenemos, te arropo para sí, así trabajamos permanentemente, no me interrumpiendo. A través del caso Bordón, que no recuerdan que el caso Sebastián Bordón, el chico de Buenos Aires, con el Miwil, surge la ley nacional, la ley provincial,
que es la de libros aprendidos y detenidos. Que la comisaría nosotros no tenemos. Yo tenía la duda de si ustedes tienen ese libro. Sí, también iba a consultar lo mismo. Claro. ¿Qué tipo, cómo asentaban las detenciones? Y se ha gestado a tal punto en ese litigio estratégico, que fue una sanción que llegó contra la familia Bordón y el doctor Diego Lavado, que es un presidente de la asociación. Hoy la policía tiene la práctica como un salvo, por supuesto, uno tanto, pero demostrarlo, y está. No está atrás del ayudante o del auxiliar, que es el primero que uno topa 4 metros para atrás en un lugar. Está ahí hablando, realmente está y está llenado con cierta, lo puedo decir, pero está bastante lleno, porque además tenemos. Tengo mi crítico. Bueno, la tenemos que en el caso de Rodríguez, claramente, pero digo, como tenemos las oficinas fiscales que controlan al lado de la policía, hoy se ha convertido en un control, ¿cómo se llama la palabra? El mismo nivel que fiscalía versus policía. Y eso ha ayudado, por supuesto, hay que seguir, pero eso es un mecanismo. Acá veo casos de, el otro día me estaba hablando, a través de la Biblioteca Popular de Borges, sobre la violencia de género, he salido un poco de la localidad y he venido para otro lado. De hecho, hoy tenía una charla que suspendí para poder venir esta acá. Hablaba con una madre, que es acá del centro, que tenía la costumbre de poner una gorra en la escuela, y un día lo agarró un policía, lo ninguneó, lo maltrató, lo liberó. Al otro día, a la misma hora, lo volvió a bajar. Al tercer día decidió la madre que alguien lo acompañara al chico. Pero no lo llevó a la comisaría, sino que lo paraba, sacarte la gorra, le quitó de mierda, que todos son iguales, que seguro que está choreando zapatillas. Y el pibe, 13 años. ¿Y le hicieron alguna medida estratégica o jurídica? Quisieron hacer la denuncia y nunca le tomaron la denuncia. Sobre eso, si quieren, yo no sé cómo andamos de tiempo, creo que arrancó un poquito más tarde. Me puedo saltar una gran parte, de parte técnica o de parte aburrida, y un poco de desarrollar algunas estrategias que nosotros utilizamos y que revisando la legislación de San Juan es sumamente posible. De hecho, me parece que está buena en ese sentido, en algunos aspectos, que lo podemos hacer cualquiera. Si quieren, saltemos a parte. Compañero, Sí. hago una consulta. Cuando vos fueras, por primer inconveniente, cortamos un poquito para tomar un cafecito y comer algo. Como quieran. ¿Vos te parece? Este no es el matecito. Yo le estaba robando mates a él, así que no estoy bárbaro. ¿Te parece? Hay semita, café. Ah, Como quieran, como quieran. ¿Sí? Dale, dale, sí, sí. Sí, porque han pedido algo. Sí, sí. No seamos tan normales. Yo soy muy normal. Si hacemos el salto que con respecto de la Biblioteca Popular, la favorita que hemos presentado ahora, de la aeropuerto. Sí, tío. Ah, Ah, buenísimo. ¿No fue el paso mirando? Sí. Sergio comentaba de hace poquito que hacer algo más. Mira, dice 30 años que es parte del hostigamiento. Uno cree que solamente agresión física y lesiones. ¿Ustedes pertenecen a la universidad católica o nacional? ¿En qué carrera? Trabajo social. Pero
Mi sugerencia inicial es vamos a la comisaría. De hecho,
¿Les parece que sigamos? Bueno. Yo sigo para... Voy, sí, voy, pero sí, sí, Lo interrumpo, ¿les parece que sigamos así? Me toca ser el malo y sentarlos. Sí, alguien toca, al micrófono. Siempre hay un facho en todos lados. No, para poder, le voy a ser honesto, no soy el más interesante de todos, creo que los que vienen son más interesantes que yo, así que tratemos de acelerarlo para que entren a desarrollarlo. Buena estrategia. Y ese es mi jefe. Bueno, continúo. La idea era desarrollar algunos estándares, lo voy a saltear por este motivo que estaba diciendo, por ahí para acelerar un poquito, y sí me voy a meter, y me interesa que me interrumpan y me pregunten sobre cuáles los derechos ante una detención y algunas herramientas que nosotros hemos venido desarrollando. Y estuve analizando tanto el código de falta como el código de procedimiento de la provincia de San Juan, y efectivamente los tiene de alguna u otra forma medio diseminados, pero están todos previstos en la norma y son bastante útiles. En principio, frente a una detención existen muchos derechos que nos tienen que respetar. Recién conversábamos el tema de la defensa, no me voy a meter mucho porque es un tema que va a desarrollar Sergio, pero en principio es un derecho que no podemos disponer. Disponer significa no podemos decir que no quiero, en este caso hacerlo, que es el de que alguien me defienda, que haya un abogado o una abogada que me defienda. El código de faltas, en este punto, para mí es inconstitucional e inconvencional porque lo prevé como una posibilidad. En el artículo 12 dice no es necesario la defensa hasta el debate. La realidad y el derecho que tenemos todos y todas es que desde el primer momento me digan y me notifiquen de la posibilidad de conseguir un abogado de confianza para que los que puedan, la realidad es que no todos ni todas pueden conseguirse un abogado
aun cuando no sea por una cuestión económica, si no, a mí me están deteniendo y no puedo llamar a un abogado si no tengo esa posibilidad, pero automáticamente tienen que notificar a la defensa oficial. Yo voy a decir, previo a desarrollar este tipo de derechos, le comentaba recién a los chicos, mi sugerencia inicial ante una detención no hay que hacerse guapo, hay que bancársela, sí hay que tener en cuenta algunas cositas, cosa de poder denunciarlas. Cuando toca en lo personal, ser el detenido o detenida. Por eso me parece interesante que, si es inevitable, sea lo más amena posible, intentar de que pase rápido. Sí tener las cosas para denunciarlo. Sí, cuando me toca estar afuera, si somos 2 o 3 y detienen a otro, sí es necesario tener en cuenta este tipo de cosas. La posibilidad de designar un abogado o abogada, las detenciones, sobre todo las del código de falta, por la escala, aparte por estar merodeando o por no haber querido, para la autoridad policial, cuando me pidió que me identificara, para él no fue suficiente y me detuvo igual. Ese tipo de detenciones no la tenés que atravesar en una celda. No puede, quien está por una falta no puede estar detenido, y esto expresamente lo dice el código de falta. No podés estar detenido en el mismo lugar de personas condenadas por delitos comunes ni sospechadas de delitos comunes. Con lo cual, si me llevan a una comisaría, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo te espero en la mesa de entrada hasta que vos averigües mis antecedentes, y eso por sistema. Incluso lo pueden hacer, los móviles lo pueden hacer con un llamado por teléfono o metiéndose al sistema. Te detienen para sacarte el lugar. Cuando te detengan, te puedo esperar en la mesa de entrada de la comisaría. Otro dato interesante es que el plazo es un plazo máximo. No tengo que pasarme las 12 horas detenido. Y es, bueno, estas son las mañas que tienen las legislaciones que prevén lo que yo les decía recién, la discrecionalidad escasamente controlada, que términos como inmediatamente, que alguien me diga que es inmediatamente. Ya la Corte Interamericana lo ha desarrollado muchísimo, la inmediatez o los plazos razonables. Pero incluso, o sea, en la práctica a nosotros nos pasa que hoy te va a tener una persona y cómo le decís que inmediatamente tiene que llamar a la autoridad judicial. Recién me comentaban que uno de los chicos le pasó, conoce a alguien que le pasó, que estuvo detenido un par de horas, y cuando notificaron, siendo menor de edad, cuando notificaron al padre, dijeron que estuvo detenido 15 minutos antes y ya lo habían maltratado dentro de la comisaría, lo habían lesionado y vino lesionado así, con lo cual, ¿fue inmediato? Sí, 15 minutos, te dice, está bien, yo tuve 4 horas antes. Entonces, ¿cómo hacemos? Es difícil ese tipo de cuestiones, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta, analizarlas y poder denunciarlas. Yo te voy a hacer una Sí. pregunta, porque se está dando en este momento, por ejemplo, vivimos en democracia y ya hay algunos colectivos que tienen un cartel que dice que si no llevas documentos te pueden llegar a detener. O sea, si es obligación en este momento andar con el documento arriba como teníamos que hacer en la época de la dictadura. No es para nada obligatorio. Sugiero que los chicos y chicas lo lleven, no es obligatorio. De hecho, hay muchas otras formas de identificarme. Lo que prevé la norma es que si te requieren tu identidad, se la digas. No hace falta acreditarla, pero la realidad, una cosa es lo que dice la norma, otra cosa es la realidad es que es a través del documento. De hecho, recién conversábamos, sí. No, para agregar a la identificación. En las canchas del fútbol ahora, en algunos partidos vos vas, le cantás el número y aparece tu foto en el teléfono del policía. Está en el sistema. O sea, está el Pero por eso, en realidad el sistema es dependiendo de la cara del cliente, porque posiblemente a usted no le haga falta que lo lleven a la comisaría 12 horas, pero quizás esté previsto para poder sacar a otros que no van a la cancha. El Código de Faltas prevé, el Código de Faltas de San Juan prevé las detenciones, no las detenciones, sino la posibilidad de requisarte en espectáculos deportivos, pero incluso en esa instancia, el que tiene el poder de detenerte y quien tiene que dar la orden es la autoridad judicial. La policía no está nunca a disposición de la autoridad policial. Eso para mí es sumamente importante. La policía simplemente es la herramienta que usa De hecho, la policía... La policía se divide
vieron que tienen ahí, las policías se dividen en áreas. No sé si el San Juan es policía en función judicial o hay efectivamente policía judicial. No hay, es policía en función judicial. Pero el Código Procesal Penal, en el artículo 222, le define, a partir del 222, define todas las atribuciones y ahí establece inciso por inciso qué es lo que puede hacer y no hacer la policía de San Juan en función judicial. Y está bien claro que a mí me pasa, yo analizar el código de falta, digo, bueno, en ningún lado me prevé, en ningún lado me está diciendo cuáles son las funciones que tiene, cuáles son las facultades. La ley policial tampoco lo dice, muy claro, le dice sí, el ejercicio de la fuerza cuando sea necesario, pero bueno, ahí en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 222, lo dice. A mí, yo por qué por ahí le cito artículos, después le paso el archivo, tengo un archivo donde estuve estudiándolo. Una de las sugerencias iniciales que hago cuando me toca o me consultan sobre qué hacer cuando vi una detención, qué hacer como organismo de derechos humanos, es presentarse, es ir a la comisaría, es hablar con seguridad y con datos concretos. Datos concretos es que no te pueden detener, datos concretos que te tienen que informar, alguien te tiene que informar cuál es el motivo de la detención, a la persona incluso. De hecho, para poder detenerte, eso tiene que quedar asentado. Incluso, como me comentaban recién que había pasado, incluso cuando sea tarde, no es suficiente que me digan a mí, está detenido por... Esto pasa, nos pasa mucho, después puedo hablar de unos casos prácticos, de cuestiones prácticas que nos pasan a nosotros. Pasa mucho que las comisarías te detienen por ley tanto, o por artículo tanto. Y eso no es suficiente, lo ha hecho la Corte Interamericana muchas veces, la Corte Nacional también. No es suficiente que me cites la norma o que haya norma. Y la Corte Nacional le dice por qué. Y le dice a la policía, no es suficiente porque vos no sos la autoridad. Entonces, para que la autoridad pueda controlar por qué lo detuviste, se lo tenés que desarrollar. Entonces, eso tiene que quedar desarrollado. La práctica es otra cosa, la justicia es otra cosa. A nosotros nos pasó en el área de litigio que coordina Sergio, una de las causas es la de Leo Rodríguez. Leo Rodríguez es un muchacho que lo detuvieron en enero del 2015, chico que tiene una leve discapacidad, no era notoria, pero iba caminando en la calle a 2 cuadras de la casa a las 2 de la mañana, lo detienen por su actitud sospechosa, iba con documento en la mano, lo detuvieron, la denuncia fue una denuncia anónima de una camioneta que lo vio, a las 12 horas falleció ahorcado en la comisaría. Nosotros llegamos tarde, es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de litigar causas de violencia institucional, es que lamentablemente si llegás tarde a la comisaría llegamos tarde a la causa, varios días después. Claro, el pibe aparentemente se suicidó colgándose del buzo a 1 metro de altura. No sé si era bueno, uno de los chicos que una locura. No pudimos de ninguna forma discutir el homicidio, pero sí pudimos discutir la detención arbitraria. Y él estaba detenido, la ley que permite la detención por evasión de antecedentes en Mendoza, la ley policial, y está detenido por ley 6722. Solamente. Entonces comenzamos a discutir durante mucho tiempo eso. Y incluso uno de los jueces de garantía de Mendoza, porque era una causa menor, imagínense que ya el homicidio no estaba aprobado para la justicia, estaba aprobado que no había sido, que había sido un suicidio, porque... Entonces, discutir la detención de 12 horas era como diciendo, bueno, nos vienen a molestar por esto, ni lo preparaban, no nos daban valor cabida. Nosotros le caímos con un fundamento así de largo y al discutir nos felicitaron, nos dijeron, está fantástico cómo han estudiado el tema, pero no. Y incluso cuando le traíamos, o sea, era expreso, la Corte Nacional decía, che, no es suficiente que me cites la norma, y estaba citada la norma solamente. Con lo cual, o sea, la práctica no nos ayudó mucho en este sentido, pero es bueno discutirlo. ¿Qué otro? Recién se me ha borrado. De la biblioteca. Bueno. Creo que la herramienta más interesante que tiene Sergio me apunta de un caso de una vez cuerpo que presentamos hace muy poquito. De hecho, no está resuelto. No está resuelto. Claro, contrario a la ley no está resuelto por plazo. Pero
en una biblioteca popular que entraba la policía porque molestaban, entraban y los detenían, se los llevaban y presentaban un habeas corpus. La figura del habeas corpus está prevista en el Código Procesal Penal de San Juan a partir del artículo, no recuerdo si 550, por ahí. Cuando lo analizaban me parecía que estaba muy interesante y es una herramienta utilísima para que usemos cualquiera de nosotros y nosotras. En efecto, ¿conocen lo que es el habeas corpus? Más o menos. ¿Lo han escuchado hablar? Tiene un nombre raro, pero... el habeas corpus es una herramienta que la teoría dice que es para definir rápidamente y proteger la libertad de las personas. Se puede proteger, o sea, para prevenir una detención, para controlar la detención o para controlar que no se hayan empeorado las condiciones de la detención. Esas son las tres formas básicas, o sea, las tres funciones básicas. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes principales es que se tiene que resolver extremadamente rápido, que lo puede presentar cualquier persona, la persona que está sufriendo la detención, o que tiene miedo de que le pase, o cualquiera que lo haya visto, tiene una informalidad expresa, no necesita ninguna clase de formalidad. Lo dice la norma procesal de San Juan. Está prevista en la Convención Americana, está prevista en la Constitución Nacional, está prevista en la ley nacional. Fantástico. Ahora, para irle a un juez de paz de San Juan, que posiblemente hace 20 años vio la Constitución y no la vio nunca más, para ir a discutirla a él, está previsto en el Código Procesal que aplica. Y lo que dice es que es totalmente informal. Lo puedo presentar oralmente. La sugerencia que da la norma y que doy yo también es que sea por escrito. La norma sugiere qué datos incluir: los datos personales de la persona que está por ser detenida, los datos de la persona denunciante, los datos de qué pasó, qué comisaría se lo llevó, todo ese tipo de cosas. Si es posible, mejor. Si no, no es necesario. Incluso dice que si es vía telefónica, sí te piden los datos de la persona que está denunciando, pero da la posibilidad, exceptúa esa posibilidad, si no es posible darlos o no es posible completarlos, que la autoridad judicial tiene que buscar la forma de hacerlo, o sea, como que es amplio en ese sentido también. Es interesante también respecto a quién se lo llevo y el tema de competencia. Un dato, o sea, el tema de las formalidades expresamente dice que por falencias formales no se puede caer. Habla de rechazo in limine cuando no se adecua a una de las opciones que da la norma, que dice esto que yo les decía, que es si se agrava una detención, si hay posibilidad de quedar en una detención. Si se da cualquiera de estas, es suficiente. Si es por cualquier otro motivo, lo rechazo in limine, dice. Pero no por motivos formales. Lo que les comentaba recién, que me parece que es bastante interesante, es quién es el que resuelve y cómo. ¿Quién o jueza que esté de turno? Esto está bueno como estrategia, nosotros por ahí la hemos aplicado en algún que otro momento, es qué juez elegir para que lo resuelva, cuándo presentarlo, dónde. Si yo veo que incluso dice, si el juez o jueza considera que no es competente, esa discusión se tiene que resolver extremadamente rápido por la Corte. Y cuando hablo extremadamente rápido le pone plazos, y plazos muy concretos, 12 horas, 24 horas, lo tiene que resolver 24 horas, lo tiene que resolver... Es bien rápido y bien útil. Esto lo dice el Código Procesal, sí dice la necesidad de que se lo traiga a la persona frente a la autoridad judicial. O sea, a la persona, que si yo digo, también habla de la desaparición forzada de persona. Si yo digo, acaban de detener a mi hermano en tal lugar, tal comisaría, la autoridad judicial lo que tiene que hacer es inmediatamente notificar por escrito y le tiene que pedir a la comisaría que lo traiga a la persona frente a ella. Dice que en caso de que no haya posibilidad de hacerlo, la comisaría tiene que justificar por escrito los motivos por los cuales no lo puede llevar. Claro, pasa mucho que si lo acabo de cachetear un poco, quiero que se le pase los moretones. Bueno, de alguna forma por escrito se lo tiene que justificar la autoridad judicial. La Corte Interamericana ha dicho que no es suficiente, o sea que ese control que tiene que hacer la autoridad judicial es real, no es formal. No solo basta con que la comisaría te llame y te diga, che, si está detenido acá, no, tráemelo, que lo quiero ver. Y si no, el Código Procesal dice que la autoridad judicial se tiene que acercar
incluso también plantea que si no quiere ir él, seguramente los jueces no quieren acercarse, puede empoderar y facultar a un familiar de la persona a que vaya a verlo. Recién me comentaban que en Posito, en la comisaría 10ª, después de algún hecho de violencia, el juez de paz no pudo entrar porque el comisario no lo dejó. Y el juez de paz se vuelve y se fue. Entonces, posiblemente el tipo no haya tenido ganas de tener inconvenientes. Bueno, démoselo los inconvenientes. Y lo inconveniente es, planteémosle una vez por escrito y que lo resuelva. Y si no lo resuelva, que quede por escrito porque no quiere hacerlo. Y sí, posiblemente cuando lo empecemos a usar como estrategia, posiblemente empiece a funcionar. De hecho, a nosotros nos pasa que es más fácil a ver, es cierto que también una cuestión política, lo ideal sería que si son organismos de derechos humanos automáticamente pataleen sobre el tema, nosotros lo hacemos bastante, llamamos por teléfono a la comisaría, vamos, si alguno está cerca se acerca, si somos 5 o 6 abogados, los 5 o 6 llamamos y preguntamos por la persona hasta que la larguen. ¿Tiene alguna pregunta a esto que les pueda ayudar? Sí. No se puede declarar incompetencia al juez de la Sí se puede declarar. Lo plantea la norma. Lo que dice la norma es que esa incompetencia se tiene que resolver en 12 horas. Y lo tiene que resolver la Corte rápidamente. 12 o 24. No me acuerdo, pero es como extremadamente rápido. Lo tiene que resolver. ¿Y en qué caso no es incompetencia? ¿Es una causa de la Corte? ¿Cómo, perdón? ¿En qué caso no es? O sea, porque eso... No, porque posiblemente, yo creo que el planteo de incompetencia en este caso, porque no está planteando que es una causa penal o no, simplemente está diciendo un juez al de turno, capaz que te diga, mira, yo no estoy de turno, el de turno es tal otro, o no es mi territorio, no es mi jurisdicción, es de tal otro. Entonces, bueno, esa es incompetencia la que se puede dar, no la competencia penal o civil, ¿no? O penal o contravencional. Pero te lo pueden rechazar. Claro, por supuesto. O sea, no es motivo de rechazo. Tienen que empezar a hacerse los actos útiles urgentes. Hechos los actos útiles, va al juez competente. Es decir, porque si no te puedes decir de competente y incompetente, por ejemplo, desaparición forzada, un supuesto que es sacar oficios, otro, una persona con agravamiento de condiciones de detención. Claro, desaparición forzada que es federal. Claro, pero digo, genéricamente, como una persona está desangrándose porque ha sido golpeada y de una manifestación social termina siendo privada de libertad por una fuerza de seguridad y te dicen, mira, no soy competente ni me fijo y se está en una hemorragia. Ese acto es reprochable jurídico-penalmente contra el juez que no lo hace, como en la época de la dictadura cívico-militar, como si lo hubiese hecho a esa tortura. Esa omisión es como haberla hecho. Por eso es ese acto urgente de que retener en la mente que es, debe hacerlo. ¿Verdad? Que los controles paralelos nosotros hacemos, como dice Gonzalo, a veces, bueno, activarlo. El famoso 911, hacer una denuncia de fiscalía, al mismo tiempo que hacer el aeropuerto, va jugando para que se controlen entre ellos. Pues de paz policía. Y agrego una cosa, por lo menos una particularidad en la provincia, y creo que eso se repite en Buenos Aires, en la Comisión por la Memoria, que usa la herramienta del habeas corpus con bastante asiduidad. Y el tema de, a ver, que un problema se presenta cuando el habeas corpus es utilizado de manera casi sistemática, es un problema, que es que los jueces de alguna manera se relajan. A ver, el trámite del habeas corpus y las consecuencias que tiene, como decía Sergio recién, son bastante gravosas para la autoridad judicial que le llega a ese escrito, ¿no? Tienen que moverse, hacer actos útiles para que se solucione lo que uno está indicando en ese escrito. Pero lo cierto es que a través de prácticas generalizadas, sobre todo en contexto de encierro, bueno, ya lo comentaré yo en su momento, pero en cárceles que se utiliza el habeas corpus, porque lo cierto es que es una de las pocas herramientas que tienen los detenidos para hacerse escuchar, los jueces han terminado relajándose un poco con esto. Y ya no lo hacen tan rápido, las 24 horas ya no son 24 horas, los actos útiles cuando son competentes ya no se hacen. Entonces ahí hay un grave problema en donde bueno, hay que tener en cuenta este uso estratégico específico de la herramienta. Bueno, y esto les digo que es una opinión muy personal, quizá los chicos que lo usan quizá de otra manera no lo ven igual. Pero sí, por lo menos en mi caso me preocupa la utilización generalizada del habeas y cómo ha dejado ya de tener ese efecto contundente que tenía en los primeros momentos cuando se han interpuesto. O sea que en línea con eso estuve revisando y es cierto, eso en la práctica pasa. La norma
a partir de eso es que revisé la norma, y la norma prevé sanciones para que, o sea, a ver, a la hora de plantearlo, podemos hablar de un modelo de comentar así, yo no me podría explotar mucho, si quieren después afuera charlamos sobre algunas cositas más, pero la norma prevé las sanciones, expresamente las sanciones, para quienes no cumplan o con el pedido, o sea, la autoridad policial que no cumplió, o la autoridad, o sea, no sé, al hospital que se le pidió otra cosa y que no, al juez o jueza. Entonces, por ahí armarlo de esa forma y tener en cuenta ese tipo de cosas es esencial. Yo para cerrar, si no hay ninguna pregunta más, solamente me acordaba de un par de derechos más que era importante tener en cuenta, o cuestiones, más que derechos y algunas cuestiones formales. Una es que después de una detención está previsto en la norma, creo que el Código Procesal, bueno, en alguna de las normas, Código de falta o procesal, está previsto que después de una detención te vayas con el acta completa de cuál fue el motivo y cuánto tiempo estuviste y demás. No pasa. Tengámoslo en cuenta para denunciarlo. No pasa. En la práctica o sea, no pasa nunca. En la de Mendoza está previsto que cuando ingresás te hagan un acta y te lo den. Cuando te vas te hagan un acta y te lo den. No te lo dan ni en un lugar ni en otro. Acá está previsto cuando te vas. Sí. Creo que eso tiene que ver con lo que decía tu compañero también y lo que decía un poco también Eva, ¿no? El hecho de que el sistema se corrompió. Y todo eso que pasa, lo que está diciendo, tenés una sola herramienta que es la de las cortes. Es como la herramienta de, a ver, cuando yo era adolescente aparecía con una corbata negra en la escuela, estabas de luto. Yo tenía 3 corbatas negras. El sistema se fue como corrompiendo por el uso. Entonces, bueno, es necesario que nosotros salgamos otra vez a la calle y hagamos eso que dijimos recién. Yo te lo dije, le tengo que dar a mi hijo el documento y una vez... Mira, conozco si hubiese algún juez piola, en San Rafael hay uno, te comento lo que pasa, que conozco. A ver, Pérez Pese, bueno, el juez Pérez Pese, de Alvear, vive en San Rafael. El tipo lo que ha hecho es, ante detenciones arbitrarias, les presenta a los chicos y les da un habeas corpus, y se lleva un habeas corpus para que vean que no tienen problema, y se lo desarrolló tremendamente. Nosotros lo hemos analizado, lo saqué del archivo que había traído, pero lo teníamos analizado uno de ellos, y el tipo, para presentar el habeas corpus, para resolverlo, hizo una enumeración de todas las detenciones que había en la comisaría de San Rafael, y decía, mira, son todos pibes, los detienen por esto, no hay ningún profesional, son todos estos. Se les definió bien cuál es el problema que estaba pasando, y esos chicos andan con el habeas corpus resuelto a su favor encima. Entonces, dicen, dame hecho, pues, que no tengo nada que ver con esto. O sea, no me puedes llevar. Bueno, pero lo ideal es andar con algunas herramientas. Y sí, como intentar no cortarse solo, y si es posible hacer un par de llamados a la comisaría cuando se detiene a alguien, poner en conocimiento a la gente. Es muy importante, dos cositas acá, y cierro. Te tiene que ver un médico o una médica, de hecho tiene que estar sentado, que te vieron. El fundamento de la detención es muy importante también, que quede bien establecido, y además hay una diferencia abismal en cuanto a la normativa y los derechos a respetar cuando son personas menores de edad y mayores de edad. Abismal. A los menores de edad automáticamente tienen que ser notificados los padres, madres, tutores, tutoras, quien sea que esté a su cargo, se lo tienen que notificar automáticamente. No se lo puede detener. No pueden estar en una comisaría con adultos o adultas, y menos aún de quienes están detenidos por delitos comunes. Incluso lo que dice la norma es que a los menores de edad en San Juan se los puede detener solamente por delitos flagrantes. Ya vamos a hablar de flagrancia Sergio, pero para los delitos flagrantes, y cuando se haya declarado rebelde, dice la norma. La rebeldía en el derecho es cuando no se ha presentado algo, porque acá no puede haber un juicio, no te puede llevar un proceso en tu contra si vos no estás formando parte de él. Entonces, si se ha declarado en rebeldía, lo pueden detener. La detención es muy corta, se tiene que notificar a los padres y no puede estar ahí como se quiere. Si tienen alguna pregunta, si no, ¿listo entonces? Muchas gracias. Pensé
pensábamos, seguía a continuación, pero hemos empezado un poquito tarde, los 4 abogados de la coordinadora. Pero dado la hora, lo que hemos hecho es que cortamos ahora y seguimos a las 4 de la tarde. Así es. Ya arreglamos con los compañeros de su. A las 4 volvemos entonces. ¿Eh? A las 4 volvemos. Sí, a las 4. Están transmitiendo todo por radio principal, además. Está filmando todo el directo para que después tengamos. Claro. ¿Se entendió? Bueno, menos mal. Iban caminando, no les gustaba la cara de la policía. Yo más o menos ¿quién es quién? Bueno, chicos, espera. Porque te hacen el